Buen día. Mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turner en América Latina con gerencia de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar La enseñanza de la redacción académica en la educación superior. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestra panelista invitada, Nancy Crespo. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Steffi, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Les garantizo que vamos a tener una sesión de trabajo por demás interesante y sobre todo muy, muy útil. Muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestra panelista para ir a las metas de la sesión. Daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Nancy Cristina Crespo, voz mediano, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador, máster en Educación y Neuropedagogía por la Universidad de San Francisco de Quito y actualmente estudia un doctorado en Educación y Tecnología Educativa. Es docente en ejercicio desde hace 20 años y ha sido directora de Educación en Línea de la Universidad de San Francisco de Quito y actualmente se desempeña como directora de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Ahora hablaremos un poco sobre las metas de la sesión. Se compartirán estrategias que implementan en la universidad para enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la citación académica. Se conocerá la experiencia, las herramientas y las actividades cotidianas en el aula que han llevado al equipo académico de la UDLA a fomentar de manera progresiva una mejor aplicación de la citación académica. Ok, muchísimas gracias a ti, Steffi. Qué gusto poder reunirme con ustedes. Este va a ser un espacio interesante. Ojalá algún rato nos dé más la tecnología como para poder ver miles de cámaras y tener esa interacción, porque el cara a cara es súper importante en un proceso educativo. Voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy una experiencia desde varias ópticas, como docente, como usuaria, como directora de un área tecnológica en la universidad y sobre todo como una experiencia que fue muy enriquecedora para la Universidad de las Américas. El uso de tecnología en un proceso educativo no deja de ser novedoso y no es novedoso únicamente para el estudiante, sino para el administrativo, para el docente, para la institución, porque planificar en base a esa tecnología significa un cambio de chip por ahí. Utilizar la tecnología por utilizarla sin vincularla con procesos de desarrollo intelectual nos hace perder. Por eso es que inclusive en el uso de herramientas que pueden ser sencillas como Turnitin, hay que tener una lógica de por qué lo hacemos, de cómo lo hacemos y sobre todo cómo nos organizamos internamente para que sea efectivo. Nuestra experiencia ha sido utilizar la herramienta de Turnitin bajo una planificación institucional, que vamos a ver en lo posterior cómo ha sido importante generar políticas, cómo ha sido importante capacitar a los docentes, cómo ha sido importante incluir esto dentro de una malla académica para así poder sustentar, no ir en contra del plagio, sino poder formar a los estudiantes y a los docentes en el uso adecuado de citación académica. Ese fue nuestro objetivo primordial, un objetivo que nos tomó un poquito de tiempo realizarlo, pero que está dando buenos resultados. Ustedes, al igual que yo, trabajamos en una institución educativa y yo siempre insisto con mis equipos de trabajo, eso significa que trabajamos en una estructura viva, que todo el mundo a veces entra, sale, se cambian de horarios de institución. Esta movilidad nos obliga a tener un sistema permanente de apoyo para los proyectos. Cuando nosotros generamos un producto para un grupo específico, en un tiempo específico, con alguien específico, corremos el riesgo de que se mueve una de las fichas y el proceso dejó de funcionar. Nuestro objetivo aquí ha sido que esto se sustente con procesos como políticas, por ejemplo, que no importa si sigue o no sigue Nancy, no importa si se cambió o no se cambió de docente, la política sustenta el proyecto y eso nos ha permitido no solamente ejecutar el uso de ciertas herramientas, sino también medir resultados. Cuando tenemos nosotros procesos que duran poquito, un mes, 2 meses y después se abandonan, no hay ni siquiera data dura que nos diga si sirvió, no sirvió, fue efectivo o no fue efectivo. Por ello es que el ejemplo que vamos a tratar el día de hoy, el manejo específico de cómo lo hicimos en mi institución, va a ser de muchísima utilidad para que ustedes puedan tomar el ejemplo de lo que nosotros o la práctica de lo que nosotros hicimos y pues al final nos dio resultados.
Voy a empezar y les voy a rogar que me entiendan un poquito. Voy a hablar desde la perspectiva de un docente, de un profesor, sobre la importancia de la citación académica. Cuando nosotros, y esto les digo siempre a los profesores cuando estamos en procesos de capacitación, la mayor parte, por no decir casi todos los temas que se dan en la universidad ya se hallan en el Internet. Y se hallan con videos, con animaciones, con Powntoons, o sea, maravilloso. La información está en todas partes. El arte de la docencia ahorita es poder combinar destrezas para que los chicos empleen mejor esta información, esta avalancha de datos que reciben todo el tiempo, y también que esta información se transforme en conocimiento para que signifique o para que represente un aprendizaje significativo. Cuando nosotros nos arriesgamos a ser docentes universitarios, tenemos que tener muy en claro que probablemente estos alumnos van a estar por última vez en un proceso formativo en el que alguien les puede decir, así se tienen que hacer las cosas. Y no me refiero únicamente a la parte de conocimiento, sino a la parte de vida, a lo axiológico. Por eso, utilizar, inclusive la nominación en mi universidad no se utiliza filtro de plagio, se utiliza un filtro de similitud, y no estamos apoyando el uso de filtro de similitud, sino ayudando a la formación académica de los chicos para que aprendan a citar y a respetar los derechos intelectuales del otro de manera correcta. Bajo esa perspectiva es que nosotros empezamos a trabajar. Les decía hace un momentito qué es lo que deseamos formar. Cuando a un niño nos está diciendo, mami, ¿puedo esto? No. Mami, ¿puedo esto? No. Mami, ¿puedo esto? No. No le estoy enseñando, simplemente le estoy prohibiendo. Y cuando no existe un razonamiento lógico del porqué de esta prohibición, pues los chicos simplemente lo siguen haciendo. Y aunque no lo crean, este mismo proceso se mantiene a lo largo de la vida de los seres humanos. Solo cuando recibimos información y la razonamos, solo cuando una emoción está de por medio en el proceso de aprendizaje es que el aprendizaje logra hacer algo significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Algo que permanece en nuestras vidas y que es útil, que llega a ser útil en alguna instancia, ya sea laboral, personal o en diferentes facetas que tengamos. Por eso, nuestra apuesta ha sido irnos por ahí, ir impulsando desde la formación de los chicos y de los profesores que el manejo de una cita adecuada es un recurso para la vida, que ser honestos no es una cuestión de mi grupo de amigos o mi clase en la universidad, sino que hay que tener proyección para la vida. Y les voy a comentar un casito que escuché hace unas 2 semanas que realmente me sacudió. Me imagino que igual en sus países existen estos centros de apoyo para estudiantes en los que los chicos dan las contraseñas de las claves de sus plataformas y estas empresas les hacen los deberes, los cuestionarios y millones de cosas. Los chicos pagan algo y obviamente como la plataforma no tiene un buen filtro de seguridad, queda como que fue un trabajo hecho por el estudiante. Pero fíjense ustedes, llegué a escuchar un caso testimonial de una estudiante que salió de otra universidad, que egresó la chica, que consiguió un súper buen trabajo en una instancia internacional, pero en su vida universitaria había cometido este delito, por decirlo de alguna manera, dio su contraseña, pagó para que alguien le resuelva unos cuestionarios y le apoye en una tesis, les pagó, ya se graduó y no hubo ningún problema. Pero poco después, esta misma empresa le empezó a contactar porque se quedó con información de la chica, a decirle, ¿sabrá tu jefe que te ayudamos a hacer tu tesis? ¿Sabrá la gente con la que trabajas que tú nos pagaste para que te hagamos estos cuestionarios de último semestre? Y le empezaron a chantajear. La falta de honestidad, la falta de claridad, de no aprender a capacitarnos para la vida, puede acabar generando este tipo de situaciones. Y yo sí apelo mucho a que es importante que los docentes nos tomemos un poquito de tiempo para explicarles a los chicos qué significa esto de honestidad académica y el nivel de incidencia que puede tener en su vida, no solamente como estudiante, sino en su vida profesional. Por eso, empezamos nosotros el tratamiento de la honestidad académica desde esta perspectiva y también les enseñamos a los chicos de manera transversal cómo manejar toda esta avalancha de información,
cómo tomar esta información, cómo citar, pero sobre todo buscamos generar algo que debe ser un principio de vida en todos los seres humanos, que es el aprender a desarrollar el pensamiento crítico, que no es innato, que hay que trabajarlo, y que cuando tenemos, yo que sé, algún tipo de clase en la que se limitan a decir, a ver, mire, copie, entendió, sí o no, chao, no se desarrolla pensamiento crítico. Se desarrolla pensamiento crítico cuando mandamos a los chicos a hacer investigación y le preguntamos, ¿por qué tomaste este artículo? ¿Quién es la persona de la que estás haciendo referencia en tus trabajos? ¿En quién te fundamentas? Los chicos a veces se dejan llevar, inclusive ellos, por este concepto del nativo digital, y ahí me permite mi punto de vista. El nativo digital, dependiendo de varios autores, tiene ciertas perspectivas, ciertas características. Una cosa es que los chicos se pasen con este aparatito todo el tiempo y que duerman con el teléfono debajo de la almohada. Me acuerdo que había un caso de un estudiante que metía la mano en la mochila y mandaba mensajes sin ver al teléfono, solamente con la mano dentro de la mochila. O sea, desarrollan ciertos tipos de destrezas. Pero las destrezas para aprender en un ambiente virtual son diferentes. Y esas destrezas se tienen que ir trabajando con los estudiantes. Hay que enseñarles a consumir información, hay que enseñarles a elegir buenas fuentes de información, hay que enseñarles cómo se cita esa información para que no sea un delito, y hay que orientarles sobre la importancia de seleccionar la información adecuada para ellos. Escuchaba alguna vez en una clase que el profesor les decía, prohibido tomar información de Wikipedia, prohibido tomar información de monografías.com, prohibido el rincón del vago y todos los prohibidos. Y después yo me quedé como que ya esos son los prohibidos, ¿cuáles son los permitidos? Sí puede buscar en Google Academic, pero hay miles de restricciones y una recomendación. Entonces, dependiendo del área, hay que enseñarles a los chicos a buscar, a que sepan de quién van a tomar información, a saber por qué esa información va a apoyar su proceso de aprendizaje y cómo eso le va a ayudar, insisto, a lo que comenzábamos hace un momento, a que sea un aprendizaje significativo. Fíjense ustedes, cuando nosotros vinculamos la parte emocional con la parte de aprendizaje, estamos básicamente cumpliendo con uno de los puntos más importantes que se da ahora a través de la neuropedagogía. Los aprendizajes más significativos son aquellos que están vinculados a una parte emocional. Y no importa si hablamos de chicos de preescolar, de colegio, de universidad, de maestrías, de doctorados, tiene que haber una parte emocional que fije lo que estamos enseñando a los estudiantes. Más allá de haga el deber, más allá de entregue este informe, hay un compromiso como docentes que debemos mantener, y este compromiso es enseñarles a los chicos cómo aprender bien. Porque, insisto, este tipo de destrezas y habilidades no son innatas, se enseñan, se practican, se van fundamentando con la realización cotidiana, con el hábito, y así llegan a ser significativas y permanentes. Principio básico de educación de Piaget: se aprende por imitación y por repetición. Si un profesor manda a los chicos a estudiar o les entrega material sin citación, sin fuentes, o peor, tomando un texto de otro como que es suyo, pues esta imitación y repetición se maneja en todos los niveles y en las edades de los seres humanos. Por eso es importante vincular al docente en este proceso. Para nosotros poder lograr este tipo de vinculación, hemos trabajado con el manejo de filtros de plagio, filtros de similitud, hemos trabajado también con diferentes estrategias, y hemos tratado de que este tipo de prácticas no sean esporádicas, sino que estén vinculadas a ciertos procesos, que sean permanentes en diferentes procesos. Por ejemplo, si nosotros, permítanme un ratito que no me corre esto. Por ejemplo, si nosotros vemos cuál es la práctica concreta que tenemos en la universidad, pues utilizamos el filtro y utilizamos la preparación de los chicos sobre procesos de citación desde el primer semestre. De hecho, la primera asignatura que reciben todos los estudiantes en un ambiente virtual se llama lenguaje digital, y en esta asignatura lo primero que hacemos es enseñarles cómo se escribe académicamente, cómo se cita, qué es el APA, y cómo se aplica en la universidad, cuál es el reglamento interno, porque no podemos, al igual que un niño, no se le puede sancionar si antes no se puso la regla.
Nos damos primero las reglas, después decimos cómo se van a aplicar y de ahí sí empezamos para que los chicos tengan claro cómo tienen que ejecutar. Nosotros usualmente recibimos ya todos los documentos para el filtro de similitud, tanto en tareas académicas de todas las materias regulares en español como en inglés, en la medida de lo posible. Utilizamos también esto en nuestra revisión de tesis, en un proceso que está normado. No sé si sea lo mismo en otros países de la región, pero en Ecuador los procesos de titulación demandan mucho formalismo y mucha evidencia del proceso. Entonces, el uso del filtro de similitud, de las videoconferencias, de los reportes, tiene que quedar documentado. Y en eso Turnitin nos ha ayudado muchísimo para guardar como evidencia y para que los chicos vean que la tecnología sirve para divertirnos, para actualizarnos, pero también para dejar en evidencias prácticas que de pronto no son las adecuadas. Le veía a una chica que traía un reporte que parecía un arcoíris, tomado de, y decía, es que sí tomé, y le decía, es que el objetivo no es tomar la información, es tomar un fragmento y argumentar de tu parte, parafrasear, sustentar, utilizar esa información para enriquecer tu trabajo. Y ahí viene un principio más desde los educadores. Fíjense ustedes, enseñarles a los estudiantes a consumir de manera adecuada la información que está en el Internet, pero también prepararlos para que puedan ser futuros generadores de información para esos mismos espacios. Si los chicos se acostumbran únicamente a estar consumiendo, estamos perdiendo. La generación de hoy tiene una capacidad de recibir información de manera impresionante, pero ¿qué hay de la capacidad de producir, de crear, de cuestionar, de criticar? Esa se está quedando de lado. Y desarrollar esas destrezas no es exclusivo de la carrera de Derecho, de Medicina o de Administración, es una necesidad, es una destreza para la vida que tenemos que brindar de manera oportuna a nuestros estudiantes. Retomando nuevamente, fíjense ustedes, les decía entonces que nosotros utilizamos este tipo de herramientas y procesos en todas las carreras, en todas las especialidades. Se trata de dar un énfasis o ponemos a los chicos en procesos de formación sobre procesos de citación desde el primer semestre. Lo utilizamos también en revisiones de tesis y obviamente también lo utilizamos muchísimo para los respaldos de producción de material de docentes o investigación académica. Entonces, la herramienta es muy utilizada en la universidad, pero fíjense ustedes, nosotros utilizamos hace más o menos 5 o 6 años la primera vez Turnitin. Y el uso era, bueno, o sea, no era muy fuerte, no te movía mucho, había unas licencias por ahí que sí se utilizaban, pero cuando nos pusimos a analizar qué pasa, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Para que se asuma un proceso de cambio, necesitamos trabajar como unidad, como institución. Y fue ahí que nosotros dejamos de lado el trabajo individual de las licencias y empezamos a trabajar ya con políticas como institución, para poder explotar un poquito más la herramienta, pero sobre todo para poder formar bien a nuestros estudiantes, tomamos ciertos procesos, como por ejemplo, fomentar muchísimo el trabajo desde el aula. Y para que cualquier recurso en la vida sea útil desde el aula, es importantísimo que tengamos un agente de cambio convencido, y ese agente de cambio es el profesor. Todo sistema educativo a lo largo de la historia de la humanidad no ha cambiado por las computadoras, por las bibliotecas, porque hay mejores colegios, no. Los cambios fundamentales en educación se dan por un agente de cambio convencido que es el docente. Si ustedes quieren que mejore el nivel académico en una institución, primero los profesores. Si queremos que los profesores utilicen adecuadamente Turnitin o cualquier herramienta tecnológica, la imposición no sirve. El profesor tiene que entrar, hacer y sobre todo sentir que es algo útil, que está apoyando su proceso y no que está interrumpiendo su proceso. A veces nos dejamos sobrellevar porque es una herramienta bonita y tiene focos y se mueve y me manda por aquí ni sé qué, ni sé cuánto, pero cuando no hay una lógica de aprendizaje, en lugar de volver a esa herramienta algo que nos apoye, estamos generando un distractor. Es una herramienta muy bonita, pero ¿cuál es el objetivo de esa herramienta? Y yo a los profesores aquí en la universidad sí les digo mucho, esta herramienta, ¿qué parte de esto va a cambiar en tus estudiantes? ¿Qué destrezas intelectuales va a trabajar?
Yo puedo poner un foro académico en una plataforma y decirles a los chicos, si no entienden algo, me preguntan. ¿Estoy cumpliendo con un fin académico? No. Pero yo puedo hacer un foro académico bien bonito y decirles, ¿qué opinan de esta pregunta? Respondan, citan un autor, interpreten o analicen dos respuestas de sus compañeros y conversamos de esto en clase. Cambia el uso del recurso didáctico para volverse un apoyo en el aprendizaje y no un distractor. Entonces, para poder utilizar de manera adecuada y poder fomentar el trabajo de la citación académica, ¿con qué empezamos? Empezamos primerito con una buena formación del docente del trabajo en su aula, a enseñarle cómo funciona la herramienta y cuáles van a ser las ventajas. Generamos también políticas. ¿Qué significa? Se permite hasta tal porcentaje de similitud. Si excede este porcentaje, tiene que sentarse a conversar con su profesor para llegar a acuerdos. Es decir, Turnitin o cualquier herramienta no nos dice está bien o está mal, nos provee de información, porque los procesos de aprendizaje tienen que ser con una contraparte, con un docente que nos digan si está bien, te felicito, si está mal, esto hay que mejorar. Entonces, con ese dato es importantísimo que nosotros nos quedemos bien claros que la herramienta nos provee de información, pero quien le da dinámica y utilidad pedagógica real siempre va a ser el docente, acompañado, como les decía hace un momentito, de políticas, de un buen sistema de formación, de un buen sistema inclusive de reconocimiento. Yo me reía cuando estábamos haciendo esta preparación, vino una compañera y me decía, es que los profes están saturados de trabajo y no alcanzan a venir a capacitar y estar levantando los reportes porque tienen que hacer ni sé qué, ni sé cuánto. Y yo le decía, en la vida todo está vinculado a emociones y el aprendizaje más. Yo cuando vienen mis profesores acá, me busco, te enseño a utilizar el filtro, te va a salir excelente esto, te va a apoyar en esto, y me reía, yo les tengo estas libretitas, marcadores, lo que sea, cualquier cosa para decirles, estoy contenta de que se interesen por innovarse, porque eso es vital. Finalmente, otro punto que nosotros también ponemos de apoyo, que es importantísimo para que el uso de la herramienta y el manejo de una adecuada situación, de una adecuada citación académica sea más significativo para nosotros, es poder brindarles también sistemas de apoyo técnico. Muchísimos de nuestros docentes, me imagino que ocurre lo mismo con ustedes, son personas que ya tienen su PhD, sus 2 maestrías, su muy buena carga de experiencia y que tienen cierto temor a la tecnología, a veces cierto reparo de, pero ¿qué botón aplasto? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué hago? Un buen equipo de soporte técnico es vital para un docente, porque el docente en esencia es eso, un profesor. No es especialista en diseño gráfico, ni es especialista en manejar herramientas 2D o lo que sea. No, su especialización es educación. Por eso, facilitemos el proceso del docente, no haciendo su trabajo, pero sí apoyándolo. Porque no, les insisto, los nativos digitales aprenden a manejar tecnología, pero aprender a utilizar la tecnología con una lógica de por qué dentro de un proceso educativo es totalmente diferente. Y a los docentes hay que facilitarles un poquito eso para que no sientan que es una traba, que es una complicación. Tener un soporte, nosotros por ejemplo aquí tenemos capacitación virtual, tenemos capacitación presencial, tenemos capacitación cara a cara con los profesores, a veces les acompañamos hasta sus oficinas, porque les insisto, un profesor que es convencido de la utilidad de algo es un profesor que utiliza de manera frecuente, es nuestra mejor publicidad. Cuando le decimos, aquí está el instructivo y aplasta este botón y el profesor no entiende, se confunde y va donde otra persona a decirle, ¿ya utilizaste esto? Es terrible, es un dolor de cabeza, no sirve. O sea, no es que no funcionó, no me conecté, no sirve. Por eso es importante que tengamos en cuenta que para que funcione tiene que tener pilares en formación, en políticas de apoyo y en la parte de soporte técnico, que es muy, muy importante. Cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas y las empleamos como un proyecto y no como elementos separados, pues obviamente los resultados ya empezaron a cambiar. Y precisamente nosotros empezamos a poner ¿cuál es la palabra correcta? Empezamos a poner un poquito de mayor esfuerzo en el trabajo con los profesores. Les insisto,
El profesor es el que va a estar en 4 paredes o en un espacio concreto compartiendo su convencimiento, su fe o su desidia respecto a una herramienta o a un proceso. Entonces, no importa qué tantas cosas hagamos, si no llegamos con él, no vamos a llegar a nuestros estudiantes. Por eso, nosotros procuramos trabajar un poquito fuerte con el docente, darle a él principalmente las herramientas, desde lo académico también en otra área, la que les mencionaba hace un momentito, el lenguaje digital, se encarga de manejar toda la parte curricular, sílabos, capacitación de sus profesores, ejercicios concretos y todo para que los chicos no aprendan solamente una regla gramatical, no aprendan un proceso de estructura, sino concienticen en ejercicio cómo se tiene que hacer una buena cita académica. Nosotros, desde nuestro lado, yo trabajo en la parte de lo que es Dirección de Educación en Línea, yo trabajo con las herramientas, pero me atreví a poder tener esta conversación con ustedes porque desde el otro lado, como docente, también he utilizado muchísimo. Y esto me llevó a cuestionarme muchísimo que, como todos ustedes saben, las herramientas son mecanismos. Quien genera los cambios, les insisto, es el docente, y eso nos busca tener una perspectiva diferente de lo que es el educador ahora. Para ser un buen educador, le escuchaba precisamente a un colega de México que nos decía, un buen educador debe tener ahora 3 características fundamentales. Y esas características, según nos decía él, están vinculadas no únicamente a la academia, sino ya a otras áreas. Él mencionaba que un buen educador en este tiempo, fíjense ustedes, es un experto en su área académica, primerito. Tiene que, para ser un profesor con un buen perfil, soy un experto en mi área académica, pero eso no es suficiente. También soy un excelente comunicador. Y para completar, soy innovador y recursivo. Estos son los elementos principales que debe poseer un educador de este nuevo siglo. Esto me llevaba a mí a pensar mucho que esto de ser innovador y recursivo depende mucho del apoyo que la institución dé al docente. Depende mucho de qué tanto formo yo a mi profesor para que sea capaz de enfrentar este reto. Yo puedo ser muy innovadora y muy recursiva, pero si no tengo una plataforma de aprendizaje adecuada en mi lugar de trabajo, no voy a poder hacer mucho. Puedo ser innovadora y recursiva, pero si no tengo políticas de apoyo institucional, no van a tener mucho impacto en la comunidad. Puedo ser innovador y recursivo, pero si no tengo una formación permanente que me ayude a ir creciendo, voy a dejar de lado muchísimos espacios que yo debería compartir con mis estudiantes. No importa de qué materia seamos, no importa qué asignatura sea la que trabajemos, siempre tenemos un compromiso profundo que va más allá de la parte de conocimiento. Les insisto, es esta parte de formar. Aquí cité a uno de mis autores preferidos, Eduardo Punset, nos decía, para lograr aprendizajes significativos se debe lograr relaciones significativas. Y el uso y el aprendizaje y la fijación de contenidos depende mucho de estas relaciones significativas. Yo capacito mucho a docentes y les decía que el lenguaje corporal es vital, porque un profesor puede entrar al aula y decirles, estoy leyendo este libro y también les recomiendo que se lea. ¿Ustedes me creen que les recomiendo que se lean ese libro? No, mi lenguaje corporal lo dice todo. Y esto ocurre igual en el aula de clase, igual en la videoconferencia, igual en el espacio en que yo estoy compartiendo con mis alumnos. La manera en que yo les diga, chicos, hay una herramienta que es súper buena y les va a ayudar a evitar que les hagan acusaciones sobre plagio, les va a ayudar a enseñar a hacer citaciones académicas, les recomiendo que empleen. O chicos, entren a esta biblioteca digital, van a encontrar recursos buenísimos, van a ser súper útiles para ustedes. Ese convencimiento en el discurso, en la palabra, en el hecho, es el que en realidad empieza a generar cambios significativos. El que en realidad empieza a generar curiosidad en nuestros estudiantes. Muchos de ellos no van a volver a un sistema educativo formal, así que la última opción para muchos de escuchar de referencias, de herramientas, de procesos, de hábitos, va a ser ahorita con los estudiantes, con sus docentes durante estos últimos años de universidad. Y por eso hay que aprovecharlo. Les insisto, la información está en todas partes.
Desarrollar aquí habilidades que nos permitan consumir esa información de manera adecuada para mejorar mi calidad de vida, ese es el reto del profesor ahora. Y por eso es que nosotros estamos siempre interesados en combinar, sí, la parte académica, sí, la parte formativa, sí, la parte de conocimientos, pero también esta parte de que nos permita hacer un trabajo un poquito más profundo con ellos. Estas frases de Francisco Mora me impactaron muchísimo. Es un científico, pero muy vinculado con educación. Y nos decía que las herramientas tecnológicas son recursos valiosos y extraordinarios. Y me gusta esta palabra, pero los docentes son las joyas de la corona en educación. Esa joya de la corona merece ser muy bien capacitada. Esa joya de la corona, ese docente que va a generar el cambio, necesita estar convencido de la utilidad y necesita también tener claridad de lo que está haciendo. Si nosotros, de un modo u otro, no fomentamos en los docentes la investigación, es muy poco probable que él fomente la investigación en sus alumnos. Si el profesor no escribe, no presenta generación propia, no tampoco va a generar o va a pedir o va a demandar de sus grupos esta producción. Entonces, les insisto, como mencioné hace un momento, aprendemos por imitación y por repetición. Necesitamos docentes que utilicen tecnología, que consuman información, que produzcan información y que puedan generar estos espacios propicios para que no aprendamos únicamente datos, sino para que generemos hábitos, para que tengamos claridad en toda la parte relacionada con valores, con lo que nos espera en el futuro inmediato ya a nivel profesional. Este tipo de recomendaciones vitales para un estudiante realmente son espacios que los docentes no podemos dejar de lado. Es cortísimo el tiempo, es cortísimo la cantidad de alumnos con las que podamos trabajar. No sé si la tasa mejoró ya un poquito más en mi país, pero en Ecuador menos del 5% de la población llega a terminar educación superior, mucho menos del 5%. Entonces, si tenemos en nuestras manos a futuros profesionales, aprovechemos todo lo que podamos para darles elementos y herramientas para la vida. Por eso es que fomentamos, por ejemplo, esto de que enseñar lo que es honestidad académica y la trascendencia en su vida profesional no es algo, no es una charla, es realmente un tema importantísimo. El ejemplo que les mencionaba sobre este tipo de chantaje, ¿quién se puede imaginar que por pagar $10 a alguien que te haga un cuestionario puedes recibir un chantaje cuando tienes un buen puesto, cuando tienes la posibilidad de un buen ascenso, cuando tienes familia? Entonces, no es una decisión de un momento, sino realmente es un riesgo de vida no ser honesto, especialmente no ser honesto en la academia. Les decía hace un ratito que nosotros trabajamos mucho con el profesor desde su práctica, porque él es nuestro agente de cambio. Entonces, en las aulas procuramos mantener esto, especialmente en la parte del lenguaje digital, manejar no solamente la citación, sino también redacción, ortografía, políticas, citar siempre la importancia, las sanciones que se pueden presentar, si es que se incide en si se cae en algún tipo de complicación legal. Es importante que no asumamos que esto los chicos ya lo saben. Es siempre importante reiterar, siempre importante volver a decirles cuáles son las políticas y qué es lo que la institución está comprometida en hacer con ellos. Yo siempre les digo a los docentes que la educación no es un proceso de magia y que nos toma mucho tiempo. En alguna ocasión que estaba en alguna consulta me decía la mamá de un pequeñito, es que ha sido todo así y tiene problemas para escribir y es desordenado y no sé qué, y la queja, y me decía, le mandé una terapia para este niño y me decía, ¿y en cuántos días, en cuántas semanas ya estará bien o meses? Y le dije, a él ha tomado más o menos 11 años ir generando la situación en la que está. Procurar un cambio para esos 11 años nos va a tomar un tiempo. Y como no es un acto de magia, no puedo decir cuánto tiempo. El cambio sobre la honestidad académica, sobre aprender a citar de manera adecuada, también va a ser un proceso que va a tomar un tiempo. No sé cómo se forman los chicos en los colegios en sus países. La mayor parte de bachilleres escasamente sabrá citar de pronto un nombre o un año.
enseñarles a citar, pero sobre todo generar conciencia de la importancia de citar. Después enseñarles para qué te sirve citar cuando quieres generar nueva información, cómo sustentar tu pensamiento con el de otros, es otro proceso. Y estamos hablando ya ahí de habilidades intelectuales. Por eso es que esto no depende únicamente de la clase de lenguaje, depende de todas las asignaturas, de todas, depende de todos los docentes, depende de la manera en que los docentes trabajan en clase con sus estudiantes para que ellos así puedan aprender, como les decía hace un momento, a través del ejemplo. Necesitamos entonces, o para nosotros fue importante poder ir enseñando a los chicos poco a poco, no ir presionando, o sea, desde este trabajo al siguiente, si no está bien citado, cero, no, o sea, el aprendizaje es un proceso que toma su tiempo, les hemos permitido aprender con el error, pero también es importante que los docentes sepan hasta cuándo es un error y hasta cuándo ya se convierte en algo ya un poco más grave, una falta mucho más grave, inclusive un delito. Una cosa es que un chico copie todo un trabajo, lo presente en la universidad y recibe una microsanción, porque después se va a quedar con la idea de que voy a un trabajo y de pronto también puedo copiar todo un proyecto y aquí no pasa nada. Y ahí va a tener consecuencias mucho más nefastas. Por eso procuramos trabajarlo de manera permanente y enseñar todo lo que esto involucra, no solamente la herramienta, no solamente el uso del proceso, de la metodología, sino también la parte legal, la parte axiológica que está vinculada con la honestidad académica. Enseñar a que los chicos pueden cometer de pronto una falta, un errorcito, según ellos, sin querer, queriendo, como suelen decir por ahí, pero que ya puede tener trascendencias muy, muy fuertes en un futuro cercano, ya cuando ellos sean profesionales, es otra cosa. Entonces, procuramos tratar eso de manera permanente con ellos y también generarles un poco de conciencia, o sea, plagiar no nos deja crecer, o sea, es tan simple como eso. Si tú tomaste texto de una persona y lo pegaste, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué te queda? Como les decía hace un momentito también, el plagio nos expone a riesgos futuros como profesionales. En estos casos, Turnitin nos apoya muchísimo como una herramienta para enseñarles a los chicos en qué medida están haciendo bien o no están haciendo bien las cosas. Cuando nosotros les presentamos a los chicos los reportes en los primeros ejercicios y estos salen así repletos de colores, a mí siempre me ha parecido fascinante ver la cara de los chicos como, ¿yo hice eso? ¿En serio está copiado tanto? En serio, es una manera de sorpresa porque están generando durante años en la escuela, en el colegio, el hábito del copy-paste. Entonces, cuando llegan a una instancia que de pronto es la última, decimos, no, no puedes copiar, tienes que argumentar, citar y reflexionar, es como un shock, un desequilibrio lógico que diríamos de pronto en educación y les ayuda a tener un mejor proceso de reflexión y eso nos ha ayudado muchísimo para que tengamos un poco de mejores resultados desde ese punto de vista. También quisiera añadir algo más. Mi universidad, al igual que en muchos otros países, es sometida frecuentemente a procesos de auditoría, a procesos de acreditación, de categorización, y nos han pedido siempre una herramienta que nos permita ver que estamos fundamentando ya a nivel regional este tipo de buenas prácticas. Y hemos podido levantar reportes muy oportunos, muy buenos. La data dura para cualquier institución es valiosa. Decir que mis estudiantes entregaron 180,000 trabajos el año anterior, que hemos ocupado 15,000 licencias, que tenemos tales resultados, es significativo para la institución, representa mucho para su estatus. Que si yo digo, sí estamos utilizando por ahí un filtro y no tengo nada, a veces no llega a ser de mucha utilidad. Yo sí veo inclusive el rostro de los estudiantes o de los docentes cuando decimos, ya tienes básicamente desarrollados 11 o 15 documentos académicos. Inclusive ellos incluyen ya estos documentos limpios, sin ningún tipo de objeción en sus portafolios y profesionalmente ya estamos trabajando algo también con ellos. Nos parece que ha sido una práctica muy, muy importante. Querida Stephanie, no sé si manejo mal de tiempo, me avisas nomás, por favor. ¿Sí? Estamos bien, tenemos todavía 15 minutos y tenemos tiempo para tener una breve sesión de preguntas y respuestas después de que concluyas.
Ya, perfecto. Ya no tenemos muchas aquí. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y no voy a hablar únicamente no voy a hablar únicamente del plagio a nivel de citación académica. A nivel de valores, algo está ocurriendo en el mundo y es algo que en las aulas de la universidad sí debería medirse y trabajarse. Les decía hace un momentito, tuve chance de estar en Monterrey en noviembre y conversaba con una profesora del TEC de Monterrey que me decía, hay oficinas. En este edificio de al frente hay oficinas que les ayudan a los chicos a hacer los trabajos de la universidad y les cobran tanto y mandan mails, tienen Facebook, tienen todo y los chicos, tú ves ahí está la cola de algunos que van a hacer trabajos y no entienden el riesgo que puede ser para ellos. Y este punto no es solamente en entrega de trabajos, vemos que hay suplantación de los chicos, por ejemplo, para presentarse en exámenes o evaluaciones, tanto presenciales como en línea, mixtas. Vemos que sin mayor reparo se entregan las contraseñas y los passwords de las plataformas, de tus aulas de aprendizaje, que se copia cualquier cosa o que se cita como sea. Eh, Esto requiere de un tratamiento de la intervención del trabajo más profundo de los docentes. Requiere de la generación de políticas un poquito más estructuradas en las instituciones, porque caso contrario, yo creo que muchos estudiantes se van con la idea de que sí se puede hacer y no es malo, o sí se puede hacer y no hay consecuencias, o solo insisten en ser honestos y tanta cosa en la universidad. Y no es así, o sea, estamos hablando de que enseñar a manejar una buena citación académica implica también tener convencimiento de lo que estoy aprendiendo. Les decía, no perdemos nada con decirles a los estudiantes qué es lo que en realidad puede llegar a pasar. Alguien que te esté llamando a tu oficina en una empresa internacional a decirte le voy a avisar a tu jefe que copiaste en la tesis o que yo te ayudé a hacer tu monografía de tesis, es una cosa realmente complicada que ya va a mayores. Por eso les invitamos mucho a que cuando deseen ustedes fundamentar procesos como estos ya a nivel institucional, consideren estos puntos, que básicamente son los que vimos anteriormente. Es importantísimo capacitar a los docentes, brindarles material. Nosotros generamos aquí en la universidad, no mi área, sino el área de formación general, generó un micrositio en el que está actualizándose permanentemente las versiones de APA, que son las que utilizamos nosotros. Hay ejemplos, hay un foro, hay un chat. Es una herramienta muy bonita para que los chicos, independientemente de que lo estudien en una materia, cuando tengan que hacer una citación no tengan que estar buscando en qué versión estamos y cómo se pone, sino que están con la herramienta cercana a ellos. El servicio de soporte también ha sido muy importante, especialmente para los profesores. El trabajo más fuerte está con ellos. Les insisto, no confiemos en que aquí está la hojita del manual y presione aquí. Hay que sentarnos, hay que convencerlos y hay que enamorarlos de la utilidad de la tecnología para su profesión, para su trabajo con los estudiantes. Procuramos también generar comunidades de aprendizaje. Estas comunidades son un espacio maravilloso para publicidad en proyectos educativos. Cuando usted hace por ejemplo, hicimos una pequeña reunión, un pequeño seminario sobre honestidad académica. Y era interesante porque ahí es cuando un profesor se sienta y le conversa al otro lo que está haciendo y si le fue bien o le fue mal. Y escuchábamos los comentarios, el otro se sumaba. El testimonio de un par que hace lo mismo que yo hago, que tiene mis mismas cantidades de trabajo, de responsabilidades, diciéndome, yo utilicé eso, me fue bien, es lo mejor que podemos hacer. Porque podemos seguir mandando documentos, publicidad y lo que sea, pero el discurso del par en su comunidad de aprendizaje es lo que genera un poco más de convencimiento por parte de los usuarios. Para generar este tipo de gusto por el uso de la herramienta de no complicación, tenemos varios espacios, trabajamos desde varias áreas. La parte del lenguaje digital apoya a la institución con la formación académica de los estudiantes. Hay cursos para profesores generados por la institución. Hay recursos en nuestro sitio web, en el área de materiales para docentes,
para docentes. Generamos eventos alternativos como con Turnitin o con otras universidades para intercambiar experiencias. Este hecho de diversificar los canales por donde yo puedo encontrar inquietudes, donde yo puedo encontrar respuestas o herramientas, ha sido muy, muy útil para los profesores. Y otro puntito más es que nos encanta reconocer el trabajo de los profesores. Ellos ya tienen evaluación de pares, evaluación de sus coordinadores, evaluación de los estudiantes, y casi siempre sale, hay que mejorar en esto, en esto, en esto. A nosotros nos encanta reconocer el trabajo del profesor y decirle, hizo un muy buen trabajo. Los profesores que más han utilizado filtro de similitud en la institución son estos con tales resultados, y no es mayor cosa. Yo creo mucho en el poder de la palabra, en decirle qué buen trabajo está haciendo, pero igual nos tomamos un tiempito para entregarles este tipo de cositas, o sea, cualquier objeto que represente algo que yo le quiero dar a un docente por una buena práctica. Igual nos tomamos el tiempito de mandarle el mail y decirle, hemos recibido muy buen trabajo suyo, Turnitin nos hizo una entrevista. Y era lindo llamarles a los profesores y, ¿sabes qué? Estamos buscando a alguien que tenga buenas prácticas, no solamente con el uso de la herramienta, sino con honestidad académica, con redacción académica. ¿Nos puedes colaborar? Porque sabemos que tú lo haces. El rostro del profesor diciendo, ¿alguien sabe lo que estoy haciendo aquí? Es genial. Y eso es publicidad. Eso es difundir con la comunidad buenas prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Y eso es muy, muy vital. No lo voy a decir solamente en mi universidad, sino es vital en todo proceso educativo. Por eso les recomendamos que ustedes tomen en cuenta, y antes de empezar la parte de preguntas, podamos simplemente dejar en claro que los cambios en educación, los cambios profundos, necesitan de este elemento convencido, de este agente de cambio que es el docente, que un cambio de un proceso es significativo, necesita el apoyo de varias aristas, desde la docencia, desde las políticas, desde la tecnología, desde el soporte para que pueda ser efectivo, y sobre todo que necesita un motor que dinamice. Los grandes cambios en educación empiezan siempre en el aula, con el cara a cara del profesor con sus estudiantes. Este cambio no va a ser súbito, pero sí puede ser muy profundo cuando hay un profesor convencido que quiere hacerlo. No sé, Steffi, empezamos con la ronda de preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues tenemos muchas preguntas que han llegado, muchísimos comentarios, y solo para empezar quiero recordarles, les estaremos enviando en un lapso de 24 horas un correo electrónico con la grabación de la sesión, con el enlace para tramitar su constancia de participación, y también les enviaremos las diapositivas que Nancy acaba de compartir. Entonces, para seguir con nuestras preguntas, por aquí Wilbert Tapia pregunta, ¿qué tipo de ejercicios propone para quienes se inician en la redacción académica a nivel universitario? Yo creo que antes de cualquier ejercicio necesitamos una buena fundamentación teórica. O sea, les podemos decir a los chicos cite, pero si no sabe exactamente cómo citar, o aprende a citar un libro y después le sale la curiosidad, ¿y cómo cito un sitio web? ¿Y cómo cito una revista? ¿Y cómo cito un video? Entonces, una buena fundamentación académica es vital. Que sea fundamentación académica no significa que sea aburrida, que sea tediosa o que sea repetitiva. De hecho, podemos buscar diferentes recursos porque los chicos, ventajosamente en la práctica, en todos los años de la universidad y en todas sus materias, van a ver la utilidad del recurso. Yo creo que hay muchas prácticas en educación que no se pueden imponer. Había un autor, Daniel Pennac, que decía que el verbo leer no debería tener imperativos. Yo creo que el verbo aprender tampoco debería tener imperativos, sino que debería aprenderse por gusto. Un profesor que enseña las reglas del APA con juegos, con trabajos grupales, con concursos. Les insisto, queridos profes, la parte emocional determina aprendizajes significativos. Los seres humanos por naturaleza amamos la lúdica, amamos el juego. No es que los chiquitos de preescolar y los niños de escuela, no, yo tengo estudiantes de maestrías que les saco al patio y nos ponemos a jugar y a correr porque donde hay emoción hay aprendizaje.
Y esto que es algo tan útil como el APA requiere de una fundamentación súper buena. No teman salir, jugar, cantar, hacerles dibujar lo que sea para que eso quede aquí y después con la práctica se transforme en un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias, Nancy. Y por aquí Laura pregunta, lo que encuentro con mis alumnos es que plagian sin saber que lo están haciendo. Esto empieza antes de la educación superior, desde los niveles básicos de formación. ¿Cómo contender con tantos años de mala formación? Ventajosamente, Laura, los seres humanos somos maravillosamente maleables. Y especialmente nos volvemos más maleables cuando aprendemos con alguien que es importante para nuestra vida. Cuando tenemos un profesor que llega al estudiante, este chico empieza a tener cambios no solo de procedimientos, sino de actitudes. Tengo dos pollitos, mi hija Paula y Pablo Andrés. Pablo Andrés tenía que entregar un trabajo y le digo, pero ya entregaste, y era como las 8 de la noche. Le digo, ya hiciste, y me dice, sí, pero está feo. Y es para el profe Joaquín. Entonces voy a repetir, mami. Le dije, repite. O sea, el profesor no le estaba pidiendo que lo vuelva a hacer. Hay un compromiso emocional que lleva a ese tipo de cambios. Y este componente emocional no desaparece en la educación superior. Al contrario, se vuelve mucho más cercano porque estamos hablando de dos adultos en un mismo proceso. Muchísimas gracias, Nancy. Tenemos muchas preguntas, no vamos a poder llegar a todas ellas porque solamente nos quedan 4 minutos, pero también hablando un poco de plagio, Henry pregunta, ¿qué acción pedagógica podríamos llevar a cabo cuando se presente un caso de plagio? Yo creo que lo más importante es tener reglas claras. El proceso de aprendizaje para citar dura un tiempo, pero mientras está aprendiendo también tiene que haber lineamientos, porque si no, especialmente los jóvenes siempre están como testeando hasta dónde voy. O sea, hoy te plagié un 15, voy a irme por el 18, veamos si me recibe el 20, veamos si pasa hasta el 22. Entonces hay que poner reglas súper claras. Les insisto, la herramienta no nos dice está bien o está mal, es permitido o no es permitido. La herramienta nos arroja datas. Es diferente que un estudiante me mande, yo hice un trabajo sobre neuropedagogía. La chica había tomado muchísima información, bloques, pero había también argumentado sobre esos bloques muchísimo. Entonces había un nivel de similitud muy alto, pero el trabajo reflexivo del estudiante era buenísimo. Y yo tengo que sentarme y en educación el valor de la palabra es importante. Cuando usted se toma el tiempo de sentar con un estudiante o de escribirle algo y decirle, querida Steffi, el trabajo que hiciste está bien, pero observemos esto. Cuando se cita y se explica el por qué, puede darse un aprendizaje. Cuando simplemente se sanciona y se dice 0, está mal, copiaste, chao, es eso, son 4 segundos de palabras que se fueron. Entonces, la reflexión es un ejercicio cotidiano en educación. Cuando nosotros nos limitamos a entregar el trabajo y decir, ahí tienes el 0 y verás qué haces, no estamos enseñando nada. Estamos dejando la evaluación formativa para quedar en una nota que podría ni siquiera llegar a ser evaluación sumativa. Muchísimas gracias, Nancy. Ahora sí, la última pregunta que nos da tiempo de contestar es, ¿cómo motivar y generar buenos hábitos de redacción académica? Les voy a insistir muchísimo, la lúdica, ¿sí? El juego, el concurso, la necesidad de trabajar con otros, pero sobre todo la evidencia que estoy aprendiendo algo que es útil para mi vida, es valioso para los seres humanos. Cuando yo les decía el ejemplo anterior del libro, mi actitud decía mucho. Yo también les puedo decir, me he leído muchos libros de esta autora y es una maravilla, pero creo que es el mejor libro que me he leído. Por ahí estaba preguntando cuál es el título del libro que estás recomendando, así que de una vez. Sí, independientemente del título, la manera en que yo toco al libro, la manera en que sonrío cuando les cuento del libro, ese es el mensaje real que está llegando a mis estudiantes. Si yo quiero que aprendan a citar adecuadamente, que sepan la importancia, tengo que llegar con esa misma emoción y decirles, como un acto de magia, llegar con el libro o con un manual de APA y decirles, chicos, miren lo que conseguí para ustedes. Esto les va a garantizar evitarse de problemas en su vida.
Ese es el primer punto de partida para enseñarles a los chicos cómo citar bien, la actitud del profesor, el discurso del profesor. Te quería interrumpir un momentito, Steffi. Sé que son muchísimas preguntas en la presentación, en la última diapositiva están mis mails, mis teléfonos, mi sitio web. No duermo mucho, así que voy a estar encantada de la vida de poder responder a la mayoría de los que pueda. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por esa apertura. Están viendo en la pantalla ahorita exactamente los datos de Nancy y pues estamos ya en tiempo de terminar este webinar, de agradecerles mucho por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias, Nancy, por compartir este conocimiento y muchísimas gracias a todos los asistentes por sus comentarios, por sus preguntas y una vez más les recuerdo que les enviaremos un correo con la grabación, con las diapositivas y con enlace para la constancia de participación. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.